Señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señor senador Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina. Honorables integrantes del Presidium, integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, señoras y señores, familiares del presidente Benito Juárez, amigas y amigos. Hoy nos hemos reunido para conmemorar el 204 aniversario del natalicio del presidente Benito Juárez García, quien dedicó su vida a construir la República, a construir un México de leyes, un México de instituciones, un México moderno, un Estado laico mexicano. Desde aquí, desde el corazón político del país y donde fuera precisamente su casa, rendimos un homenaje al magistrado, al gobernante, al defensor de la República y al artífice mayor de nuestra nación. Rendimos tributo al hombre que consagró su vida a la afirmación de la independencia nacional y a la consolidación de un verdadero Estado nacional, liberal y laico. Juárez fue un hombre que siempre creyó en sus ideales y defendió sus principios. Formado en el derecho y en la filosofía, sabía que la independencia de México no era suficiente para convertirnos en una verdadera nación y para consolidarnos como tal, sino que se requería forzosamente leyes e instituciones que tuviesen al ciudadano como principio y fin para hacer así un país igualitario, libre y justo. Con profunda visión de Estado que la patria agradece, comprendía que no podríamos ocupar con éxito un lugar entre las naciones libres con las instituciones y estructuras de la era colonial. Por eso, junto a la pléyade de liberales que lo acompañaron, impulsó la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. En su momento, por supuesto, encontró resistencias e incomprensiones a su proyecto nacional, pero el tiempo y la historia le darían sobradamente la razón. Ante todo, Juárez era un liberal. Afirmaba: libertad, libertad en todo y para todos es nuestro programa y hemos de llevarlo a cabo. Con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, se consolidaron las libertades de los ciudadanos y se fortaleció al Estado mexicano en tanto garante de esos derechos. Hoy, siglo y medio después, nuestra generación es legataria de los grandes liberales que impulsaron aquel movimiento. Juárez asumió la presidencia en momentos sumamente difíciles, en la guerra de reforma o de los 3 años. Luchó por hacer respetar la Constitución y las instituciones. Él decía que la prosperidad de las naciones solo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes. Al término de la guerra de reforma vendría la agresión extranjera del imperio de Napoleón III y Juárez defendió nuevamente a la República y a sus instituciones. Sin más recursos que la fuerza del derecho y de la razón, mantuvo al gobierno de manera itinerante y tal como escribiera sobre él otro gran héroe nacional, don Francisco I. Madero, Juárez era la encarnación de la ley y el representante genuino de la legalidad. Su liderazgo fue determinante para unir a los mexicanos en torno a una misma bandera y defender la patria hasta lograr la que parecía impensable victoria. No escatimó sacrificios, porque lo que estaba en riesgo era la viabilidad misma de México como nación soberana. Llegó hasta el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, acosado por las tropas francesas y resistió incólume para emprender su marcha triunfal desde esa ciudad emblemática hasta restaurar la República
aquí en su capital y en este Palacio Nacional. A su regreso, tras haber derrotado a los invasores y afirmado la vigencia de la Ley de la República, en 1867, Benito Juárez se dirigió al pueblo de México con estas palabras: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la libertad, los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Juárez nos dio el ejemplo de que la ley debe sostenerse a todo trance, incluso en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles. Cuando el enemigo parecía invencible, Juárez nunca dudó de la victoria final, que sería a la vez la victoria de la legalidad. Hoy nosotros también sostenemos una lucha por hacer prevalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional y no habremos de ceder, porque la victoria será la victoria de la legalidad. Siglo y medio después, la generación del Bicentenario tiene el reto de consolidar esa nación de justicia, de leyes y libertades frente a quienes quieren ver al país sumido en el temor, en la violencia y la desesperanza. Los enemigos de la patria hoy son otros, pero sus deseos de ver perdida la legalidad y en consecuencia de ver perdida la autoridad de la nación siguen siendo los mismos. El monopolio de la fuerza corresponde al Estado y a él corresponde también aplicar la ley sin distingos. El Estado tiene el monopolio de la fuerza para ello, para aplicar la ley, para cumplir y hacer cumplir la ley, que es el primer mandato al que está obligado cualquier servidor público en todos los poderes y en todos los estratos de gobierno. El Estado mexicano no habrá de permitir que organizaciones delictivas de facto o de cualquier tipo vulneren la libertad de los mexicanos y la legalidad que requiere el Estado nacional, porque son libertades que se lograron con la sangre de nuestros héroes, son sagradas y por eso habremos de defenderlas con determinación. Así lo haremos en Ciudad Juárez, aquel emblemático paso del norte del Benemérito de las Américas, y así lo haremos en todo el territorio nacional. La preservación de la libertad solo puede ser mediante la vigencia de la ley. La autoridad del Estado y la fuerza de la que dispone tienen como deber precisamente el preservar la ley y así salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a cualquier poder, frente a la criminalidad o frente a cualquier situación de facto que atente precisamente contra esa libertad o contra el Estado y su autoridad. La legalidad, la libertad y la supremacía de la autoridad del Estado son también el fundamento de la separación de las iglesias y del Estado, de la religión y de la política. Y Juárez, precisamente, en su afán de respeto a la libertad, de respeto a la ley y de construcción de la autoridad del Estado a partir de la legalidad, impulsó el Estado laico en la Constitución de 1857, que se consolidó en las leyes de reforma, en la Constitución de 1917 y hoy prevalece hasta nuestros días y debe prevalecer hacia el futuro en la historia nacional. La épica de Juárez fue en su momento histórica y fue también ejemplo a seguir en todo el mundo. Una muestra de cómo una joven república encontró la fuerza necesaria para resistir la agresión y para luchar por su libertad y su destino contra un enemigo poderoso. Líderes
de naciones libres del continente americano vieron en ese momento a México con respeto y admiración. La batalla que libra México en contra de la criminalidad para que prevalezca el orden, la ley y la justicia tiene hoy eco en naciones que valoran el esfuerzo de los mexicanos, no solo en favor de nuestra propia seguridad, sino en favor de la seguridad en el continente. Hoy existe una conciencia de que la responsabilidad ante los problemas que son comunes debe ser una responsabilidad compartida. Hoy más que nunca la colaboración es la fórmula para derrotar enemigos comunes. Así como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, la cooperación respetuosa y decidida, basada en el respeto al derecho ajeno entre países y personas, es hoy el camino para el progreso, el orden y la convivencia respetuosa. Nuestra causa es la causa del ser humano y por ello los mexicanos, por la legalidad que nos obliga, por el deber de preservar libertad y seguridad de cada una de las familias de México, no damos ni daremos ni un paso atrás frente a quienes quieren ver a México postrado y sin futuro. Hoy todos los mexicanos tenemos el deber de luchar para que nuestros hijos puedan crecer en un México seguro y libre de la sombra de la violencia y del terror, en un país de paz que progrese al amparo de las leyes, en una nación donde impere el respeto a los derechos. Es tiempo de acción y es tiempo de trabajo conjunto entre quienes queremos lo mejor para México. Todos los mexicanos, y especialmente quienes ocupamos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de trabajar para fortalecer las instituciones y las leyes del país. Los tres poderes de la Federación, los tres órdenes de gobierno, tenemos como primera obligación brindar seguridad a los ciudadanos, hacer respetar la ley y, en consecuencia, poner un alto a la criminalidad. De lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer por México hoy, dependerá el país que heredaremos a las generaciones del mañana. Estoy seguro que esa era la reflexión del presidente Juárez en los terribles momentos de adversidad que le tocó vivir en la más alta magistratura de la nación. De lo que él hiciera en aquel México del siglo XIX dependería, y con razón, el futuro de México. De lo que él hizo en medio de la persecución, el hostigamiento y la invasión extranjera, dependió precisamente las libertades y el Estado de Derecho que hoy gozamos, y por esa razón nos obliga la patria a la misma responsabilidad de velar en condiciones mucho menos adversas que entonces, mucho más ciertas que entonces, velar también por la legalidad, por la justicia, por la paz, por la seguridad y por la autoridad del Estado expresada en sus instituciones democráticas. Las palabras de Juárez siguen más vigentes que nunca. Es verdad que todavía habrá necesidad de luchar porque hay dificultades que vencer, pero las dificultades no harán más que aumentar la gloria del triunfo, porque es indudable que acabará por triunfar la causa del derecho, que es la causa de la humanidad. Señoras y señores, en el bicentenario de la independencia nacional y en el centenario de la Revolución Mexicana, México recuerda y rinde tributo a uno de sus más grandes héroes. Independencia, reforma y revolución son los tres momentos singulares de la historia que han determinado el México que somos. En este 204 aniversario de su natalicio, México rinde homenaje a Benito Juárez, benemérito de las Américas, porque sin su patriotismo, sin el de quienes lo apoyaron, no existiría el México de hoy.
sin Juárez no seríamos México ahora. Su legado está vivo y por eso honramos su memoria, honramos su pensamiento y honramos su acción y tratamos de seguir su ejemplo precisamente en el compromiso con el cumplimiento de la ley y con la preservación de la libertad que él y los héroes nacionales nos han heredado. La herencia de Juárez debe ser también motivo de unión entre los mexicanos para alcanzar así un México más democrático, más libre, más fuerte y más seguro. Muchas gracias.